Era una tarde gris en la ciudad. La lluvia caía con fuerza sobre el pavimento, y el aire húmedo parecía atrapar cada sonido, cada paso. Me encontraba en una librería antigua, buscando refugio del mal tiempo. Las estanterías, altas y polvorientas, se alzaban como muros de otro tiempo, cargadas de historias olvidadas. Entonces, entre el murmullo de la gente y el olor a papel viejo, lo vi. Su perfil era inconfundible, y en un segundo, todo se detuvo. Era mi sobrino, a quien no veía desde hacía años. No pude evitar observarlo detenidamente. Había cambiado. Había algo en el que antes no estaba. Su postura era segura, casi desafiante, y en su mirada se veía una mezcla de madurez y algo que no podía definir. En algún momento de estos años, había dejado de ser el niño que recordaba para convertirse en un hombre. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante supe que él también me había visto. Parecía sorprendido, como si no esperara encontrarme en un lugar así, un lugar tan apartado del mundo al que estábamos acostumbrados. Sin embargo, sonrió, y fue una sonrisa que me transportó a otros tiempos, a aquellos días en los que lo cuidaba y jugábamos en el jardín de la casa familiar. Su sonrisa era tan cálida, tan llena de recuerdos compartidos, que me llenó de nostalgia. Nos acercamos y nos saludamos con esa familiaridad que solo se tiene con alguien que ha formado parte de tu vida desde siempre. «Tía, qué sorpresa verte aquí», dijo con un tono que mezclaba alegría y desconcierto. Su voz sonaba distinta, más profunda, más firme. Sentí una extraña mezcla de emociones, una combinación de alegría y algo que no podía identificar. Le expliqué que estaba en la ciudad por un par de días, y él, con esa naturalidad suya, me invitó a tomar un café. Acepté sin pensarlo demasiado, dejándome llevar por la nostalgia y por las ganas de ponernos al día. Caminamos juntos hacia un pequeño café en una calle cercana, el sonido de nuestros pasos resonando en la acera mojada. Una vez dentro, el ambiente acogedor del lugar nos envolvió. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, desde donde podíamos ver la lluvia caer sobre la calle desierta. El café estaba lleno de detalles antiguos, lámparas de hierro forjado, cuadros con paisajes en sepia y una estantería con libros viejos que parecían haber estado allí por décadas. Era un espacio que invitaba a la conversación, a la calma, a la complicidad. Durante la charla, me contó sobre su nueva vida en la ciudad, sobre su trabajo, sus desafíos, y la emoción de vivir en un lugar completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Hablaba con una seguridad que me sorprendió, como si el tiempo hubiera borrado al chico inseguro que recordaba y dejado en su lugar a alguien completamente nuevo. Cada palabra suya revelaba un poco más de esa transformación, y yo me encontraba fascinada, escuchándolo atentamente, descubriendo a una persona que, a pesar de ser tan cercana, se sentía tan distinta. La conversación fluía con naturalidad, y aunque hablábamos de temas cotidianos, había algo en el aire que hacía que cada frase, cada gesto, tuviera un peso especial. Me encontraba recordando anécdotas de su infancia, aquellas veces en las que lo llevaba al parque o le enseñaba a andar en bicicleta. Él reía, agradecido por los recuerdos, y su risa era una mezcla de cariño y nostalgia. En esos momentos, sentí que nada había cambiado realmente, que el tiempo no había pasado, y que todavía éramos los mismos, solo que en un lugar diferente. De repente, el ambiente cambió. Hubo un momento de silencio, una pausa en la que nuestras miradas se encontraron, y en ese instante, sentí algo inesperado, algo que no debería haber sentido. Fue un segundo fugaz, pero bastó para que una chispa se encendiera en mi interior, un sentimiento confuso que traté de ignorar rápidamente. Él también apartó la mirada, incómodo, como si hubiera sentido lo mismo. Intenté desviar la conversación hacia algo más trivial, pero ese instante se quedó en el aire, como un secreto compartido que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Me sentí perturbada, confundida, y al mismo tiempo, intrigada. Él era mi sobrino, alguien a quien había visto crecer, a quien había cuidado. No debería sentir nada extraño al respecto, y sin embargo, esa pequeña chispa se negó a extinguirse. Finalmente, el tiempo pasó, y tuve que despedirme. Nos levantamos de la mesa, y él me acompañó hasta la puerta, donde la lluvia había empezado a amainar. Nos despedimos con un abrazo rápido, pero algo en la forma en que me miró antes de darme la espalda me dejó con una sensación de vacío, una inquietud que no sabía cómo explicar. Mientras caminaba de regreso al hotel, traté de analizar lo que había sucedido, preguntándome si no estaba interpretando las cosas de manera equivocada,
si no había sido solo mi imaginación. Sin embargo, la sensación persistía, y su imagen, su voz, su sonrisa, continuaron rondando en mi mente mucho después de que nos habíamos despedido. Al día siguiente, mientras ordenaba las cosas en el cuarto de hotel, mi teléfono vibró con un mensaje de él. ¿Te apetece dar un paseo esta tarde? Conozco un lugar que creo que te gustará. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, preguntándome si debía aceptar. Me sentía un tanto extraña, como si algo en mí estuviera buscando una razón para regresar a ese punto de encuentro con él, pero a la vez, una voz interna me aconsejaba prudencia. Finalmente, respondí que sí. Nos encontramos en una plaza del centro histórico, rodeada de edificios antiguos con fachadas de piedra que parecían contar historias del pasado. La tarde estaba fresca, y un viento ligero movía las hojas de los árboles, que empezaban a caer en su lenta danza otoñal. Apenas nos vimos, él sonrió con esa expresión cálida que se le daba tan natural, y algo en su forma de saludarme me hizo sentir una comodidad inesperada, como si nada fuera extraño, como si esa conexión que había sentido la tarde anterior no fuera más que producto de mi imaginación. Decidimos caminar hacia un parque que él solía visitar desde que llegó a la ciudad. Era un espacio amplio, lleno de árboles altos y bancos escondidos entre los senderos. Caminamos durante un rato sin hablar demasiado, disfrutando del paisaje y del suave susurro del viento entre las hojas. La paz del lugar nos envolvía, y sentí que podía relajarme y disfrutar de su compañía sin cuestionarme demasiado. Finalmente, nos sentamos en un banco apartado, desde el que se podía ver un lago pequeño y tranquilo. El agua reflejaba los tonos naranjas y dorados del atardecer, y el aire estaba impregnado de una sensación de serenidad. Él suspiró, como si soltara un peso que llevaba cargando, y comenzó a hablarme de su vida en esta ciudad, de cómo al principio se había sentido desorientado, solo, y de cómo, poco a poco, había aprendido a encontrar su lugar. Sus palabras eran sinceras, cargadas de esa franqueza que rara vez compartimos en familia, y me di cuenta de que él confiaba en mí de una manera especial, como si supiera que yo siempre estaría ahí para escucharle. Mientras lo escuchaba, algo en mí se removía. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me hablaba con esa honestidad, desde que sentía que alguien confiaba en mí de esa forma. Mi día a día se había convertido en una rutina, en una serie de tareas y responsabilidades que cumplía sin detenerme a pensar demasiado. Pero aquí, sentada a su lado, sentía que algo despertaba en mí, un deseo de conectar, de compartir, de ser escuchada y entendida. Me habló de sus miedos, de sus sueños, y yo me encontré contándole también cosas que rara vez compartía con nadie. Le hablé de mis inseguridades, de los cambios que había experimentado en los últimos años, de cómo a veces sentía que la vida pasaba sin que yo tuviera control sobre ella. Me escuchaba atentamente, sin interrumpir, y su mirada era tan comprensiva que me sentí vulnerable, pero a la vez, extrañamente tranquila. Era como si estuviera hablando con alguien que no solo me entendía, sino que también compartía mis sentimientos, mis dudas y mis anhelos. En un momento, me di cuenta de que el sol ya estaba bajando y que el parque empezaba a quedar en penumbra. Me sorprendí al ver cuánto tiempo había pasado sin que me diera cuenta. Me volví hacia él, pensando en despedirme, pero él me miró con una expresión tan profunda que me quedé sin palabras. Fue un instante en el que el silencio dijo más que cualquier frase, y sentí que en sus ojos había algo que antes no había percibido, algo que me hizo desviar la mirada, insegura de lo que estaba experimentando. Intenté cambiar de tema, comentando algo sobre la belleza del parque al atardecer, y él sonrió, asintiendo, pero sin decir nada. No hacía falta. Ambos sabíamos que algo había cambiado, aunque ninguno de los dos se atreviera a ponerle nombre a ese sentimiento. Finalmente, él me sugirió que camináramos de regreso, y mientras nos levantábamos, sentí que dejábamos atrás más que un simple momento compartido. Era como si cada paso que dábamos fuera parte de un camino que ninguno de los dos había planeado recorrer. De regreso, la conversación fue más ligera, más sencilla. Hablábamos de cosas triviales, de anécdotas familiares y recuerdos de infancia, y sentía que cada risa, cada mirada, fortalecía ese lazo invisible que nos unía. Sin embargo, al mismo tiempo, una pequeña inquietud comenzó a crecer en mi interior. Sabía que esa conexión especial era algo que debería mantener a distancia, algo que, aunque parecía inofensivo, podría llevarme a lugares que no quería explorar. Al llegar a la plaza donde nos habíamos encontrado, él se detuvo, y por un instante, sus ojos volvieron a encontrar los míos con esa intensidad silenciosa. Me despedí con una sonrisa,
tratando de disimular la mezcla de emociones que se arremolinaban en mi interior. Me giré para caminar hacia el hotel, pero después de unos pasos, sentí una extraña urgencia de volver la vista atrás, como si algo me llamara. Sin embargo, me contuve, sabiendo que, por alguna razón, ese simple gesto podría cambiarlo todo. Un par de días después, me envió un mensaje con una propuesta inesperada. ¿Te gustaría venir a una clase de yoga? Es al aire libre, en el parque de la ciudad. No sabía que él practicaba yoga, y la invitación me tomó por sorpresa. En un impulso, acepté. Pensé que quizás sería una buena oportunidad para despejar la mente y relajarme. Cuando llegué, él ya estaba allí, preparándose en el área designada para la clase, en medio del verde del parque. Era un día soleado, con una brisa fresca, y el lugar estaba lleno de personas de todas las edades, cada una con su tapete y su botella de agua. Me saludó con una sonrisa, mostrándome el lugar que había reservado a su lado. ¿Estás lista?, preguntó con una mirada divertida, y asentí, sin imaginar lo que estaba a punto de enfrentar. La clase comenzó suavemente, con respiraciones profundas y estiramientos ligeros. Me sentía relajada, e incluso disfrutaba el movimiento y la concentración que requería cada postura. Sin embargo, a medida que avanzaba la sesión, las posturas se hicieron más complicadas y exigentes, y pronto me encontré luchando por mantener el equilibrio. A mi lado, él seguía cada movimiento con una naturalidad y una fluidez que me sorprendieron. No parecía tener ninguna dificultad. En cambio, yo sentía que cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión. Entonces llegó una postura particularmente difícil. La instructora explicó que necesitábamos estirar las piernas hacia arriba y apoyarnos en los brazos, manteniendo el equilibrio sobre nuestras manos. Lo intenté, pero apenas podía sostenerme, y sentí que mis piernas se tambaleaban. Fue en ese momento cuando él, sin decir una palabra, se acercó y me sostuvo suavemente los tobillos, estabilizándome para que pudiera mantener la postura. Su apoyo era firme pero gentil, y sentí una tranquilidad inesperada al saber que él estaba ahí para ayudarme. «Relájate, tía. Confía en ti misma», dijo con voz baja, mientras mantenía mis piernas en alto. Seguí sus instrucciones y, poco a poco, logré concentrarme en mi respiración y dejar que mi cuerpo se adaptara a la postura. Con cada segundo que pasaba, me sentía más segura, y su presencia, tan cercana, se convirtió en un apoyo que me permitió encontrar el equilibrio. Pasamos al siguiente ejercicio, y esta vez fue una postura en la que debíamos doblarnos hacia adelante mientras estirábamos los brazos. Él se colocó detrás de mí para ayudarme a alinear la espalda y corregir la postura. Sus manos, cuidadosas y firmes, guiaron mis movimientos, y pude sentir la diferencia en cada músculo al hacer el ejercicio correctamente. La concentración y el esfuerzo físico nos mantenían enfocados en el presente, en cada respiración, en cada estiramiento, y por un momento, todas las preocupaciones y pensamientos desaparecieron. Solo estábamos nosotros dos, moviéndonos al ritmo de la clase, en sintonía, sin distracciones. La siguiente postura fue aún más desafiante. Necesitábamos levantar una pierna hacia el cielo mientras manteníamos el equilibrio sobre una sola mano. Lo intenté, pero sentí que iba a caer. Fue entonces cuando él, en un reflejo rápido, colocó su brazo alrededor de mi cintura para darme estabilidad. Por un instante, sentí su apoyo, su fuerza, y supe que no caería. Me susurró, «Solo sigue respirando. Yo estoy aquí», y algo en su voz, tan tranquila, me dio la confianza que necesitaba para completar la postura. Terminamos la clase agotados, pero llenos de una energía renovada. Nos sentamos juntos en el césped, recuperando el aliento y bebiendo agua. Me reí, recordando mis intentos torpes de mantenerme en equilibrio. Él también sonrió y dijo, «Lo hiciste genial. Es solo cuestión de práctica y de confiar en el proceso». Sus palabras resonaron en mí, como si no se refiriera solo a la clase de yoga, sino algo más profundo, algo que ambos entendíamos sin necesidad de decirlo en voz alta. La conversación se volvió más ligera mientras descansábamos bajo el sol. Compartimos historias, recordando momentos de su niñez y los días en que solía quedarse en mi casa cuando era pequeño. Él hablaba de esos recuerdos con una mezcla de cariño y gratitud, y yo no podía evitar sentirme orgullosa de la persona en la que se había convertido. Con cada palabra suya, me daba cuenta de cuánto lo valoraba, de lo mucho que significaba para mí tenerlo en mi vida. Antes de irnos, me propuso caminar por el parque y continuar la charla. Acepté,
y mientras recorríamos los senderos, la conversación fluía con naturalidad. Llegamos a una zona del parque donde había un pequeño lago, y nos detuvimos a mirar el reflejo del sol en el agua. El silencio que nos envolvió era cómodo, tranquilo, y me hizo sentir una paz que rara vez encontraba en mi vida cotidiana. De repente, él se volvió hacia mí, sin decir nada, me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Era como si buscara en mis ojos una respuesta, algo que ambos sabíamos pero ninguno se atrevía a decir. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar, y en ese momento, nuestros rostros se acercaron lo suficiente como para que compartiéramos un instante breve, lleno de una cercanía inesperada. Fue apenas un roce, pero fue suficiente para que una chispa se encendiera en mi interior, dejándome con una mezcla de emociones que no podía comprender. Después de ese instante, ambos nos apartamos, incómodos, fingiendo que no había pasado nada. Continuamos el paseo, tratando de recuperar la normalidad, hablando de temas triviales, pero la tensión en el aire era palpable. Sabíamos que habíamos cruzado una línea, aunque fuera de manera sutil, y ese momento nos dejó a ambos con una pregunta en la mente que ninguno estaba listo para responder. Un par de días antes de Navidad, mientras yo reorganizaba algunas cajas en el armario de la sala, mi sobrino apareció con una sonrisa y una propuesta. ¿Te ayudo a decorar el lugar para las fiestas? Seguro que queda genial si le ponemos algo de espíritu navideño. Su entusiasmo era contagioso, y antes de darme cuenta, ya habíamos desempacado luces, guirnaldas y adornos de todo tipo. El salón se llenó de colores y risas, y la idea de transformarlo para Navidad nos emocionaba como a dos niños. Empezamos por lo básico, colocar las luces alrededor del marco de la ventana y sobre la chimenea, aunque no fue tan sencillo como esperábamos. A pesar de nuestra diferencia de estatura, intentamos trabajar juntos. Él pasaba las luces, y yo las acomodaba a mi manera. Sin embargo, cuando intenté poner una serie de luces en la parte más alta de la pared, me di cuenta de que no alcanzaba ni estirándome al máximo. Él se rió, como si hubiera anticipado el problema, y, sin previo aviso, se inclinó y me dijo, «Sube, yo te sostengo». Al principio me reí, pensando que no estaba hablando en serio, pero su insistencia me convenció. Con algo de torpeza, me subí sobre sus hombros, sujetándome de su cabeza para no perder el equilibrio. Desde esa perspectiva, veía toda la habitación desde una altura inusual, y la situación me hizo sentir un poco ridícula, pero su risa sincera borró cualquier incomodidad. «Aguanta, no te muevas mucho», me decía entre risas, intentando mantener el equilibrio mientras yo trataba de colocar las luces. Sin embargo, al inclinarme para acomodar una de las guirnaldas, accidentalmente golpeé una pequeña decoración de cerámica en la mesa, y la figura cayó al suelo, rompiéndose en dos pedazos. Nos quedamos en silencio por un segundo, mirándonos con los ojos abiertos de sorpresa, y luego estallamos en carcajadas. El ruido había sido tan inesperado que no pudimos contener la risa. Intenté mantenerme concentrada en las luces, pero el balance se rompió cuando él comenzó a moverse para recoger los pedazos, y me vi obligada a soltar las manos y apoyar mis pies en sus hombros con más firmeza. «Espera, aún no termino», dije, conteniendo la risa mientras trataba de estabilizarme, pero mi intento resultó en un desastre aún mayor. Mi sobrino, sin poder aguantar más el peso, dio un paso en falso y terminó perdiendo el equilibrio. Antes de darme cuenta, estábamos ambos en el suelo, rodeados de luces enredadas y adornos caídos. Él cayó de espaldas, llevándome con él, y aunque en el primer instante ambos quedamos sorprendidos, su risa pronto rompió el silencio. «No puedo creerlo. Parecemos dos desastres andantes», comentó entre risas, sujetándose la muñeca después de la caída. Le pregunté si estaba bien, y él negó con la cabeza, fingiendo dramatismo. «Quizás nunca más podré sostener una guirnalda, me has arruinado», bromeó, mirándome con una sonrisa mientras yo trataba de desenredarme de las luces. Después de asegurarnos de que no había ninguna lesión seria y que todo estaba bien, retomamos la tarea de decorar la habitación, aunque esta vez con un poco más de cuidado. Habíamos convertido la sala en un pequeño caos de adornos caídos y risas contenidas, pero el espíritu festivo crecía a cada momento. Volvimos a poner las guirnaldas y finalmente logramos colgar las luces en las zonas más altas. Él continuaba bromeando sobre la caída, y cada vez que me veía acercarme a algún adorno, fingía estar atento, como si estuviera listo para prevenir otra catástrofe. Cuando terminamos de colocar las luces, pasamos a decorar el árbol de Navidad. Él me pasaba los adornos, y yo los colgaba con cuidado,
recordando cada pequeño detalle de las decoraciones que habían pasado años en la familia. Había una estrella dorada que me trajo recuerdos de las navidades de mi infancia, y cuando la coloqué en la parte superior del árbol, me di cuenta de que algo tan simple como decorar juntos podía traerme tanta paz. Me volví hacia él y le di las gracias por ayudarme, consciente de que esos momentos compartidos, llenos de risas y camaradería, eran lo que realmente hacía que las fiestas fueran especiales. Una vez que terminamos, nos sentamos en el sofá, observando las luces que parpadeaban suavemente en el árbol y la chimenea. La habitación se había transformado por completo, y había una calidez en el ambiente que hacía que todo pareciera perfecto. Nos quedamos en silencio, disfrutando del momento, y sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Agradecía su compañía y la forma en que había llenado mi hogar de alegría, de una manera tan natural y sin esfuerzo. Sin embargo, en algún momento él se volvió hacia mí con una sonrisa suave y un brillo en los ojos que no pude descifrar del todo. Me miró fijamente, como si quisiera decir algo que no se atrevía a expresar en voz alta. Nos quedamos así, en silencio, y una extraña sensación me recorrió, como si una barrera invisible se hubiera roto entre nosotros. Sentí que algo en mí se removía, pero no estaba segura de qué era. Para romper el silencio, comenté sobre lo bien que había quedado la decoración, y él asintió, aunque sus ojos seguían en los míos, como si quisiera prolongar ese instante. Finalmente, se levantó del sofá y me dijo que tenía que irse, pero no sin antes agradecerme por permitirle ser parte de la decoración y de esos momentos de risas compartidas. Lo acompañé hasta la puerta, y mientras se alejaba, me quedé observando cómo desaparecía en la distancia. Cerré la puerta detrás de mí y me recosté en el sofá, rodeada por las luces parpadeantes y el ambiente festivo que habíamos creado juntos. Todo parecía en calma, pero la imagen de su sonrisa, de esa mirada sostenida, seguía rondando en mi mente. Después de aquella tarde de risas y decoraciones, algo en mi interior no dejaba de revolverse. La sensación era extraña, una mezcla de alegría y algo más profundo, algo que no lograba definir. Me encontraba sola en casa, observando las luces del árbol que parpadeaban en la oscuridad del salón. Todo era perfecto, pero esa perfección parecía acentuar aún más el vacío que sentía cuando él no estaba. De repente, escuché el timbre de la puerta. Era él, parado en el umbral, con una sonrisa que me resultaba familiar y desconocida a la vez. Había venido sin avisar, simplemente porque quería pasar un rato más conmigo antes de las fiestas. Me sorprendió, pero no pude evitar sentir una alegría inesperada, y lo invité a pasar. Nos sentamos en el sofá, donde habíamos reído tanto días atrás, y comenzamos a conversar de cosas triviales, anécdotas de la familia, recuerdos de otras navidades. Pero en algún momento, el ambiente cambió. Hubo un silencio incómodo que ninguno de los dos parecía capaz de romper. Lo vi mirarme, y en su mirada había una intensidad que me desarmaba. «Tía», dijo suavemente, como si buscara las palabras adecuadas. «Hay algo que quiero decirte». Pero antes de que pudiera continuar, aparté la vista y murmuré algo sobre que se hacía tarde y que ambos teníamos que descansar. Mi corazón latía con fuerza, y sentí el impulso de cortar el momento, de evitar cualquier cosa que pudiera complicar nuestra relación. Él asintió, quizás comprendiendo lo que no me atrevía a decir. Se levantó, y yo lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me miró con una sonrisa tranquila, aunque en sus ojos había una leve sombra de duda. Las semanas pasaron en silencio después de aquella última visita. Intenté distraerme con las preparaciones de las fiestas, pero la imagen de él seguía rondando en mi mente. La noche de Navidad llegó, y con ella un peso inexplicable en mi pecho. Me encontraba sola en el salón, observando el árbol iluminado y recordando cada risa, cada momento compartido que habíamos tenido decorándolo juntos. Entonces, sonó mi teléfono. Era un mensaje de él: «Gracias por todo, tía. Decidí aceptar una oferta de trabajo en otra ciudad. Me mudo mañana temprano. Necesitaba un cambio, y creo que es lo mejor para ambos. No me despediré en persona, pero quiero que sepas que estoy agradecido por cada momento compartido contigo». Mi corazón se hundió al leer sus palabras. No había esperado que se fuera tan de repente, sin despedirse. Sentí como si algo en mí se rompiera, como si una parte de mi vida se desmoronara silenciosamente. Sin embargo, entendí que esta era su forma de protegernos a ambos, de poner fin a algo que nunca debería haber comenzado. Guardé el teléfono y me quedé en silencio,
asimilando la noticia. Las luces del árbol parpadeaban suavemente en la oscuridad, recordándome lo efímeros que pueden ser algunos momentos. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Con el tiempo, la nostalgia se fue suavizando, dejando solo un leve calor en el recuerdo de aquellas semanas compartidas. Aunque nuestros caminos ahora seguían direcciones diferentes, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Sabía que siempre llevaría en el corazón aquel instante, aquel vínculo especial que, aunque breve, había dejado una huella imborrable en mí.